¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Gordon Lee, Director of Latin America, Country Specialist and Strategist for Mexico en Banco BTG. Muchas gracias, Gordon, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias, Salvador. Es un placer estar con ustedes. Si te parece bien, vamos al análisis. Esta semana en los titulares de México se los llevaron la presentación del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Platícanos un poco acerca de la visión que desde tu posición tienes respecto a este presupuesto. Un tema importantísimo, creo que sobre todo tomando en cuenta que el tema crediticio, la calificación de grado de inversión, yo creo que es algo que todo el mundo tiene en la mira, tanto inversionistas como calificadoras y obviamente inversionistas de corto y largo plazo. Creo que el presupuesto tuvo un poquito de todo, ¿no? Un poquito para todos. Digamos que hay un poquito de lo bueno, lo malo y lo feo. Yo creo que lo bueno es que claramente el gobierno, esta administración, sigue muy claramente la pauta de no incrementar el apalancamiento del gobierno y de seguir siendo muy responsable en la parte fiscal, en la parte de gastos. Y también creo que está cumpliendo con la promesa realmente de campaña, ¿no?, del presidente López Obrador de no subir los impuestos en la primera mitad de su administración. Pues creo que en ese sentido esa es la parte buena, esas son las noticias positivas. Creo que aunque él ha sido muy claro y muy consistente en ese mensaje de rectitud fiscal, creo que los inversionistas en general de cierta forma han sido un poco escépticos de que va en serio y como que han estado a la alerta de cualquier cambio de señal. Y creo que lo bueno de este presupuesto es que claramente el gobierno creo que sigue con esa pauta. Sí hay algunos supuestos un poquito alegres y a lo mejor aquí ya me paso yo a la parte mala en el sentido de que me parece que los pronósticos o las expectativas de PIB que están usando incluso para el 2020, pero también para el 2021, a lo mejor son un poquito positivas, ¿no? Un poquito, yo creo que a lo mejor no realistas. Para el 2020 creo que el estimado de PIB o el pronóstico de PIB que tiene el presupuesto como parte de los criterios es que se contraiga un 8.5%. Si uno ve las encuestas, por ejemplo la encuesta de Banamex, que es una de las que la gente más utiliza, ese estimado sería más optimista que cualquiera de las expectativas del sector privado en esa encuesta. Y lo mismo el 4.6% de crecimiento en PIB para el 2021. Me parece que también sería más optimista que cualquiera de las expectativas del sector privado. Y el otro, a lo mejor variable, que a lo mejor es un poco alegre, es la expectativa de que otra vez incremento de producción en Pemex. 1.8 millones de barriles no es algo descarado, pero ¿cuántos años llevamos anticipando incrementos y pues realmente no se dan, ¿no? Creo que es del 2004, si mal no recuerdo, la producción de Pemex ha caído todos los años. Pero creo que fuera de esos dos temas, creo que en general el presupuesto tiene supuestos razonables y creo que el resultado es uno más de prudencia. Y decía que hay una parte fea y la parte fea lamentablemente creo es que no es particularmente alentador el panorama de inversión ni del sector público, ni creo que las señales que da son lo suficientemente importantes como para incentivar el regreso de la inversión del sector privado. Entonces yo creo que cada vez más cuando uno ve este tipo de presupuestos, pero cuando uno escucha, por ejemplo, lo que están diciendo las calificadoras u otros inversionistas, es que no solamente va a sufrir México una de las contracciones más importantes en su PIB a nivel global en el 2020 a raíz del COVID, pero que el panorama del rebote también yo creo que es de los más discretos, con un crecimiento de consenso de alrededor del 2 para el año que entra y para los años subsecuentes de este sexenio, lo cual querría decir que el PIB mexicano no regresará a los niveles a los que los heredó esta administración hasta el 2024 o 25. Creo que, tiene un poco lo bueno, lo malo y lo feo. Lo feo es que el panorama para el crecimiento no es muy alentador. Lo bueno es la rectitud fiscal y lo malo a lo mejor es un par de supuestos un poco alegres. En este contexto se dieron a conocer cifras de inflación en nuestro país. ¿Cómo la ves tú desde tu perspectiva? Salió la inflación de agosto, que ya anda año contra año ligeramente arriba del 4%. Digamos que en la parte alta del rango que pone el Banco Central del 3 más 1% o menos 1%. Y estuvo más o menos en línea con las expectativas del mercado. No creo que hubo algo en el dato como tal que preocupara o que alertara. Y creo que eso lo hemos visto en el comportamiento que tuvo el peso incluso después de ese resultado, que no creo que estuvo respondiendo al resultado como tal. Más bien yo creo que tendencias de mercados globales, pero si hubiera habido algo preocupante en ese dato, creo que el peso a lo
mejor nos hubiera fortalecido a lo largo de la semana. Pero sí creo que hay dos temas que vale la pena comentar. Uno es que ya con la inflación ligeramente arriba de 4, si Banco de México recortara a 4, que es lo que algunos han esperado, ya estaríamos hablando de tasas negativas reales, ¿no? Incluso en la parte corta de la curva. Y creo que tomando en cuenta, si uno lo ve neto de impuestos, tomando en cuenta que el inversionista mexicano paga impuestos sobre sus intereses, incluso ahorita ya tenemos una tasa real negativa en la parte corta de la curva. Entonces yo creo que eso, la persistencia de la inflación, yo creo que hace que muy probablemente en septiembre Banco de México no haga ningún cambio a la tasa de referencia. Nosotros como banco esperamos que cierre el año con un recorte más de 50 básicos, probablemente en noviembre, pero yo creo que con este dato le justifica un poquito quedarse quieto un par de meses más. Un tema que yo creo que sí es relevante, y digo, creo que los economistas que ven esto de cerca lo ven como temporal, pero es que dentro de ese 4% de inflación, uno de los rubros que más están acelerándose es el de alimentos, que subió 7% o ha subido 7% año contra año, lo cual es importante porque creo que en un año como este, en donde el empleo va a sufrir un golpe muy fuerte y por lo tanto el consumidor también, creo que el que esté sufriendo además inflación en una parte tan importante como la es alimentos dentro de su canasta, creo que es algo que podría repercutir un poco hacia adelante en el rebote del consumo que todos estamos esperando que se dé. Entonces yo creo que ese es un tema dentro de la inflación, ese es un rubro que creo que hay que estar viendo muy de cerca. Y algo a lo que también hay que estar poniéndole atención van a ser a las elecciones en Estados Unidos. Estamos en plena campaña presidencial. Esta semana ha sido particularmente intensa y las siguientes lo van a continuar siendo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, correcto. Es curioso. En Estados Unidos parece que la gente se toma realmente muy en serio sus vacaciones y que aunque este escenario electoral tan polarizado y tan competido y que pudiera resultar en cambios fundamentales en el espectro político en Estados Unidos, como que hasta que el inversionista americano regresó de sus vacaciones, se tomó el lunes de Labor Day y arrancó el martes, como que empezó a hacer efectos o empezó a verse un poquito el nerviosismo en los mercados. Yo creo que lo que el mercado tal vez está empezando a anticipar un poquito y creo que ha contribuido en el margen a esta caída que hemos visto en los últimos días es que ya parece ser bastante alta la posibilidad de que los demócratas se lleven el carro completo. O sea, no solamente que gane Biden, que eso hemos visto ya en las encuestas desde hace tiempo, y que mantengan los demócratas la Cámara Baja, que la retomaron o la retuvieron en el 2018, pero que incluso pudieran llevarse el Senado. Si uno ve los mercados de apuestas, hoy incluso ese es el escenario más probable. Y yo creo que eso sí puede preocupar un poco a los mercados porque Biden tiene un plan de política fiscal bastante agresivo que no es particularmente amistoso hacia el sector corporativo. No porque tenga alguna hostilidad como tal al sector corporativo, pero creo que tratando de revertir la reducción de la tasa impositiva que empujó la administración Trump en el 2016 y 17, desde un punto de vista primero yo creo que de rectitud fiscal por los déficits que se han creado y también un poquito porque en Estados Unidos la percepción es que esa baja de impuestos benefició principalmente a la parte alta de la escala de ingresos y que modificar eso sería un poquito regresarle un aspecto de equidad al tema fiscal. Entonces yo creo que eso es algo que claramente para las empresas es importante, podría repercutir en menores ganancias y no es trivial. He visto estimados que podrían incluso bajar entre 7 y 8, 9% de lo que el consenso trae estimado para el S&P si se llegara a ejecutar el plan Biden. Pero también creo que hay ciertas preocupaciones de que si los demócratas se llevan el carro completo, va a ser más difícil que Biden se mantenga en la parte moderada de su partido y que hay pues, ciertos miembros de su partido que sí están bastante tirados a la izquierda y que podrían también empezar a afectar no solamente temas fiscales, sino regulatorios y demás. Entonces yo creo que sin duda de aquí a noviembre va a ser un tema importantísimo. Creo que el ambiente va a estar muy polarizado. Creo que también existe un riesgo de que, similar a lo que pasó en el año 2000, no sepamos el resultado la noche de la elección, sino días o semanas después, porque esta elección va a ser muy particular, porque una muy buena parte del electorado va a votar a través del correo, porque mucha gente está encerrada o no quiere estar haciendo una cola con cientos o miles de personas a la vez, ¿no? Y eso obviamente podría modificar los tiempos del resultado electoral formal, oficial, digamos, ¿no? Que podría agregar a la incertidumbre. Un tema importante que hay que tomar en cuenta también es que el primer debate presidencial es el 29 de septiembre, ya prácticamente en 2 semanas. Entonces, de aquí hasta ese debate, yo creo que va a ser un tema que va a dominar los encabezados y las agendas. Excelente. Gordon, antes de terminar este episodio, me gustaría platicar o que nos platicaras un poco acerca de este aparente divorcio entre lo que vemos en la pantalla de los mercados y lo que vemos en la ventana de la realidad. Pareciera que son dos mundos que se encuentran desligados por completo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, es muy interesante. Uno, creo que es cierto lo que dices, claramente existe esa realidad doble, digamos. Yo creo que a lo mejor es función de tres vertientes. Uno es el financiero, otra vertiente sería el tema tecnológico y la tercera yo creo que es un tema que cada vez escucho más, que es la desigualdad corporativa, que yo creo que se puede un poco encajar dentro de la discusión del incremento en la desigualdad del ingreso y de la riqueza que se está dando ya desde hace algunos años y que a lo mejor ha contribuido un poquito a este movimiento hacia el populismo a nivel global, ¿no? En la parte electoral. En el tema financiero, pues claramente yo a lo que me refiero ahí es el tema de tasas, ¿no? O sea, al final, cuando las tasas a nivel global, digo, en México no tanto, aunque sí se han caído, pero obviamente si uno ve en Estados Unidos, pues la tasa de 10 años sigue bastante por debajo del 1%. Si uno ve a nivel global, creo que ya son 18 trillones de dólares que pagan soberanos, de deuda soberana, que paga yields negativos. Entonces, claramente las tasas se han desplomado y pues eso, si uno mete una tasa de descuento con esa reducción en un modelo de Excel, pues una empresa que antes valía X, hoy a lo mejor vale 1.2X. Aún si uno toma en cuenta el efecto en los flujos, negativo obviamente, de la pandemia y la contracción económica. Entonces yo creo que algo es muy mecánico, es muy financiero, pero simple y sencillamente pues el mercado está descontando flujos con una tasa de descuento mucho menor y pues el valor presente de los flujos de una empresa a lo largo del tiempo hoy vale más. Y eso es lo que yo creo que en parte está reflejando los precios de las acciones. Esa es la primera vertiente, la financiera. Luego, la tecnológica es que pues, si hay empresas ligadas al tema de comercio electrónico, ligadas al tema de plataforma de pagos, ligadas a temas de comunicación, que han visto una mejora en sus actividades, una mejora en sus resultados, en sus flujos, en sus utilidades a raíz de la pandemia, que ha habido un incremento en la demanda por sus servicios. Y en algunos mercados, sobre todo en Estados Unidos, pues esas empresas cada vez pesan más, ¿no? Dentro del índice. Lamentablemente eso no es algo que tenemos en México, pero sí lo es en Estados Unidos. Y obviamente esas empresas, las famosas FAANGs, que hoy pesan mucho, pues se han beneficiado. A lo mejor, curiosamente, lo que ha pasado esta semana es que a medida que los datos económicos de movilidad, del regreso a la normalidad, parecerían indicar que están mejorando, que hay un poco más de optimismo en ese sentido, pues a lo mejor la otra cara de la moneda de ese optimismo es que a lo mejor hay una demanda menor por los servicios de esas empresas y a lo mejor eso explica en parte por qué las acciones tecnológicas en Estados Unidos se han corregido en estos días. Pero en general diría que el panorama para las tecnológicas desde el punto de vista de demanda por sus servicios, sumado a que sus flujos valen más porque se están descontando a tasas menores, yo creo que explica también en parte. Y el tercer punto, el que decía de esta desigualdad corporativa, creo que tiene que ver con que en un entorno como el que estamos viviendo ahora y sobre todo en uno donde la tecnología pesa cada vez más, creo que los beneficios de escala de ser una empresa grande, de ser una empresa con acceso a capital, con acceso a tecnología, cada vez van haciendo que los grandes sean probablemente los ganadores y los pequeños los que sufran. Un ejemplo muy puntual, una cafetería. Es una cafetería que tiene una sucursal que pertenece, digamos, a una familia, de repente se cierra la economía y pues ellos no tienen capacidad de repente poner una página web, entregar a domicilio, negociar con las plataformas de pago. Una Starbucks, por ejemplo, pues lo puede hacer muy fácilmente. Entonces, de alguna forma, creo que estas situaciones de crisis y en particular tal vez esta crisis como la que hemos vivido, pues hace que los grandes se vuelvan más grandes y los chicos más chicos. Y en ese contexto he escuchado cada vez más la frase desigualdad corporativa, un poco dentro del contexto de la desigualdad que está sufriendo el mundo a nivel económico, pero como, digamos, un aspecto más de los ganadores y los perdedores que tanto la globalización como la revolución tecnológica de los últimos 20 años ha producido. Entonces yo creo que eso explica un poco el divorcio. A lo mejor una de las lecturas de lo que ha estado pasando en los últimos 20 años es que Wall Street cada vez representa menos a Wall Street, ¿no? Antes decíamos que el mercado era el reflejo de la economía. No, yo creo que tal vez el mercado cada vez más es el reflejo de una parte de la economía que se está separando del resto, incluso a nivel corporativo. Y eso tal vez puede explicar esta desconexión entre Main Street y Wall Street. Totalmente. Gordon, muy interesante el panorama que nos das el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Análisis Viva. Es un placer. Un abrazo a todos. Él es Gordon Lee, director of Latin America Country Specialist and Strategist for Mexico en Banco BTG. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.